Hoy en día casi todo el mundo ha oído hablar de los dinosaurios. Desde la edad del jardín de infancia vemos dibujos de ellos divertidos o aterradores, y según la mayoría se extinguieron hace unos 65 millones de años, mucho antes de que aparecieran los humanos en la Tierra. La idea está estrechamente ligada a la teoría evolutiva que resulta sorprendentemente vaga cuando se trata de explicar por qué estas criaturas tan singulares desaparecieron. Las distintas hipótesis sobre la extinción de los dinosaurios, desde diarrea general hasta el impacto de meteoritos o la intoxicación por nuevas plantas, a menudo parecen ridículas por lo ingenuas que son. Sin embargo, visitar un buen museo de clase mundial ofrece abundante evidencia de que los dinosaurios realmente existieron. Los huesos y esqueletos encontrados arqueológicamente en la Tierra muestran claramente que son los restos de enormes criaturas que existieron. Estos restos óseos se conservan en las rocas. Sin embargo, aunque los huesos confirman su existencia, los científicos no siempre han podido reconstruir con precisión la apariencia de estos animales. Todos han visto imágenes del brontosaurio de cuello largo o han oído hablar de él, pero no todos saben que Bronti es un error. Los científicos, sin darse cuenta, habían unido la cabeza fósil con el cuerpo equivocado. El brontosaurio nunca existió. Por eso, ni siquiera se menciona en el nuevo diccionario de dinosaurios de Donald Glut. Es importante entender que cuando los científicos desentierran algunos huesos, a veces no encuentran el cuerpo completo del animal que se conservó. Incluso si logran encontrar todos los huesos, aunque más a menudo solo consiguen algunos fragmentos, todavía disponen de menos del 40% del cuerpo del animal para determinar su apariencia. Los huesos no pueden revelar el color del animal ni qué comía. Incluso la presencia de dientes afilados solo indica que mordían su alimento, pero no muestran cuál exactamente. Al reconstruir grandes dinosaurios a partir de restos óseos, los científicos deben hacer todo tipo de suposiciones. De la misma manera, cualquier afirmación sobre cómo se comportaban los dinosaurios o dónde vivían se basa en conjeturas. De una forma u otra, queda bastante claro que los dinosaurios fueron un grupo numeroso de animales que una vez habitaron la Tierra, pero que hoy aparentemente se han extinguido en nuestro planeta. Entonces, ¿qué pasó con los dinosaurios? Según la teoría evolutiva, vivieron en la Tierra durante la era mesozoica, también llamada la Edad de los Dinosaurios. Hace entre 65 y 230 millones de años. Al final del periodo Cretácico de esa era se extinguieron. En agosto de 1983, el Dr. Alan Shering, del Museo Británico de Historia Natural en Londres, y la Dra. Beverly Halstead, del Departamento de Geología de la Universidad de Reading, cuestionaron seriamente toda la teoría evolutiva sobre las causas e incluso el momento de la extinción de los dinosaurios. Esto nos recuerda una vez más que cuando se trata de animales del pasado, ya sea dinosaurios o cualquier otro, un científico solo dispone de huesos. En el laboratorio no tiene el pasado como tal, hoy en día solo desentierra huesos. Cualquier explicación sobre lo que ocurrió con los dinosaurios basada únicamente en los huesos encontrados no es más que el punto de vista de un científico. Él no presenció el evento y no puede probar su teoría con un modelo real del pasado. Por lo tanto, estos estudios no son científicos incluso en el sentido común. En realidad solo expresan la visión de alguien sobre el pasado, un intento de explicar algo usando lo que está disponible. Lo que realmente ocurrió en el pasado solo puede conocerse a través del testimonio de un testigo confiable que estuvo allí. Según los estudios creacionistas, el libro de Génesis es una prueba de ello. El relato exacto de los eventos por quienes estuvieron presentes proporciona, en cualquier caso, la evidencia más confiable de la que disponemos hoy. Ofrece el libro de Génesis una base práctica para los científicos que intentan explicar qué pasó con los dinosaurios. Según su relato, los animales terrestres y el ser humano fueron creados en el sexto día de la creación. Los días de la creación fueron días regulares de 24 horas, por lo tanto los dinosaurios, los animales terrestres, fueron creados el mismo día que el primer humano, Adán. Tanto los dinosaurios como los humanos vivieron en nuestro planeta al mismo tiempo. Pero, ¿qué hicieron los dinosaurios después de la creación? Al igual que los demás animales, comenzaron a multiplicarse y a poblar la tierra. La Biblia señala que, con el tiempo, la maldad fue llenando el mundo, así que Dios decidió enviar un diluvio para destruir a todo ser viviente que respira. Le ordenó a un hombre llamado Noé construir un gran arca y llevar allí a su familia, junto con representantes de todos los animales que respiran aire. La Biblia afirma claramente que cuando llegó el momento del diluvio, Dios envió a Noé un par de cada especie de animales para que los llevara al arca. Dado que las escrituras indican que había al menos un par de cada especie de animales terrestres, este número incluye un par de cada especie de dinosaurios.
Mucha gente piensa que por ser tan enormes, los dinosaurios no podrían caber en el arca, pero muchos dinosaurios no eran grandes. Solo unos pocos de los más grandes eran ampliamente conocidos, como el Brachiosaurus, Tyrannosaurus, Diplodocus y Allosaurus. En realidad, la mayoría de los dinosaurios no eran tan grandes. Por ejemplo, el Struthiotmimos tenía el tamaño de un avestruz, y el Compsognathus no era más grande que un pollo. Solo unos pocos dinosaurios fueron realmente grandes, y aún esos, hasta cierta edad, no alcanzaban el tamaño de los animales más grandes de hoy, como la ballena azul. Es razonable suponer que Dios envió a animales jóvenes en lugar de ejemplares completamente maduros. Dado que los animales que salieron del arca tenían la misión de repoblar la tierra, era de suma importancia enviar únicamente animales jóvenes, que con el tiempo alcanzarían la edad más fértil. También hay que recordar que el arca de Noé era muy grande. En el libro titulado El diluvio del Génesis, los doctores Henry Morris y John Whitcomb calcularon el tamaño del arca y el número de animales necesarios para representar todas las especies. Sus cálculos muestran que bastaba con enviar no más de 75,000 animales al arca, y que todos ellos podían alojarse en un solo nivel, dado que su tamaño promedio no superaba al de una oveja. Había espacio más que suficiente en el arca para acomodar representantes de todos los tipos de animales terrestres. Entonces, ¿qué pasó con los dinosaurios? El libro de Génesis dice que durante el diluvio las aguas cubrieron incluso las montañas más altas de la tierra. Es bastante evidente que todos los dinosaurios, excepto aquellos que estaban en el arca de Noé, los animales que respiraban aire y se desplazaban por tierra, debieron ahogarse. Muchos de ellos quedaron enterrados de inmediato en los sedimentos del diluvio y sus restos se han conservado hasta hoy. En general, se cree que la mayoría de los fósiles de dinosaurios encontrados en la Tierra corresponden a animales que perecieron durante el diluvio. Las formas retorcidas de los cuerpos, la gran cantidad de fósiles en los cementerios, su presencia en distintos lugares y la existencia de esqueletos completos que muestran un enterramiento rápido son pruebas que respaldan la idea de un diluvio global. Unos meses después de que el arca se posara en el monte Ararat, los animales salieron de ella y comenzaron a multiplicarse y repoblar la tierra. Los dinosaurios en parejas junto con otros animales salieron del arca y empezaron a moverse por la superficie del planeta. Pero el mundo que encontraron era muy distinto al que conocían antes del diluvio. Había quedado devastado por la fuerza de las aguas. La capa de vapor de agua que, según la Biblia, rodeaba la tierra antes del diluvio, ya no existía. El mundo ya no era un invernadero con vegetación exuberante, ya no había abundancia de plantas para alimentar a los ejemplares más grandes. La tierra se había vuelto más dura para la vida. Las condiciones previas al diluvio eran favorables, permitiendo que muchos animales y plantas alcanzaran tamaños gigantescos. La mayoría de los mamíferos dejan de crecer poco después de alcanzar la madurez sexual. Los reptiles, en cambio, pueden seguir creciendo después de ese período. Por ejemplo, hoy en día, en las poblaciones de cocodrilos, los ejemplares más grandes son los más viejos. Aparentemente, lo mismo ocurría con algunos dinosaurios muy grandes cuyos esqueletos se han encontrado. Sin embargo, los animales jóvenes enviados al arca de Noé, apenas alcanzando la pubertad, estaban muy lejos de ese tamaño. Antes del diluvio, la superficie terrestre debía ser mucho más extensa. Había abundancia de plantas que proporcionaban alimento a todas las criaturas de la tierra. Pero ahora el mundo era diferente. La cubierta había sido destruida, la tierra carecía de vegetación y apenas comenzaba a recuperarse. Más radiación alcanzaba la superficie de la tierra, y la presión atmosférica incluso disminuyó ante la ausencia de la envoltura. Sí, vivir en el mundo se había vuelto más difícil. Los animales ya no podían crecer tanto ni vivir tanto como antes del diluvio. En Génesis capítulo 1, versículo 30, la Biblia indica que los primeros animales eran herbívoros. Incluso dinosaurios, leones y tigres comían solo plantas. Esta es una de las razones por las que Adán no temía al Tyrannosaurus, porque aunque era un animal enorme, antes del diluvio era herbívoro. Después del diluvio, Dios le dijo a Noé que desde entonces todos los animales le temieran y que el ser humano podría comer su carne. Incluso a los seres humanos les resultaba más difícil vivir en el mundo. Para sostener la vida, la proteína que antes se obtenía fácilmente de las plantas, ahora debía obtenerse de la carne de los animales. Para sobrevivir, el hombre debía competir con ellos. De esta manera, tanto animales como humanos vieron sus habilidades de supervivencia llevadas al límite. Es un hecho, respaldado por fósiles, registros humanos y la experiencia de los últimos siglos,
que no todas las especies lograron sobrevivir a estas luchas. Si bien es cierto que muchas especies de animales marinos se extinguieron durante el diluvio de Noé, debemos recordar que muchas plantas y animales que respiran aire y se desplazan por tierra también se extinguieron después del diluvio, ya sea por la actividad humana, la competencia con otras especies o las condiciones de vida más difíciles tras el diluvio. Muchos grupos están hoy al borde de la extinción. Los dinosaurios sin duda pertenecían a grupos que no recibieron la oportunidad de sobrevivir. ¿Por qué la gente se interesa tanto por los dinosaurios y tampoco por el destino de las algas como la cladófora? Si no fuera por su tamaño y su parecido a monstruos, los dinosaurios nunca habrían despertado tanto interés. Sin embargo, debido al gusto de las personas por la ciencia ficción con un toque extraño, los dinosaurios se hicieron famosos en todo el mundo. Hasta hoy, la gente se pregunta ¿qué pasó con ellos? Para quienes aún no lo tienen claro, desde una visión creacionista, esto fue lo que ocurrió. Aquellos que no entraron en el arca de Noé, por supuesto, se ahogaron. Muchos de ellos quedaron atrapados en los sedimentos, por eso sus restos se conservaron y hoy se encuentran sus huesos. Los que sí estuvieron en el arca sobrevivieron y después del diluvio pudieron reproducirse y multiplicarse. Sin embargo, debido a las condiciones de vida más duras, la escasez de alimento y factores similares, se extinguieron. Por supuesto, es difícil afirmar que una especie está extinta, porque no se puede probar científicamente que un organismo en particular haya desaparecido por completo. Los geólogos tradicionalmente teóricos de la extinción se han visto repetidamente en aprietos cuando afirmaban que ciertos animales estaban extintos y luego se encontraban vivos en condiciones que los científicos no habían considerado. Es imposible imaginar a alguien en todos los rincones del planeta, mirando en todas direcciones al mismo tiempo. Es decir, estar 100% seguro de que no existen dinosaurios y de que realmente están extintos. Sin embargo, si los dinosaurios que acompañaron a Noé se extinguieron algún tiempo después del diluvio, deberíamos esperar encontrar evidencia de que dinosaurios y humanos convivieron a lo largo de la historia. ¿Existe tal evidencia? Sí. Así como casi todas las culturas del mundo tienen relatos del diluvio similares a los descritos en Génesis, capítulos 6 a 9, muchas civilizaciones también conservan leyendas de dragones. Existe una creencia no infundada de que en realidad esos relatos se refieren a dinosaurios. Por ejemplo, en el documental El misterio del dinosaurio, se relata una leyenda sumeria de la época de Oyolo, 3000 años antes de Cristo. Según esta antigua leyenda, un héroe llamado Gilgamesh, mientras iba a recoger piñones en un bosque remoto, se encontró con un enorme y siniestro dragón al que derrotó cortándole la cabeza y llevándola como trofeo. Cuando Alejandro Magno y sus guerreros marcharon hacia la India, notaron que los locales adoraban enormes reptiles que siseaban y que mantenían en cuevas sagradas. China siempre ha sido famosa por sus historias de dragones y esto han tenido un papel destacado en la cerámica, el bordado y la talla en madera chinas. Inglaterra también tiene su propia historia sobre San Jorge, quien derrotó a un dragón que vivía en una cueva. Pero ni siquiera vale la pena citar historias de hace miles de años, ya que tan temprano como en el siglo X, un irlandés descubrió un encuentro con lo que parece ser un estegosaurio. En 1500, un libro científico publicado en Europa, Historia Animalium, enumeraba muchos de los animales que vivían en esa época y que hoy consideramos dinosaurios. El famoso naturalista de la época, Ulisse Aldrovandi, relata un encuentro entre un campesino llamado Baptista y un dragón cuya descripción coincide con las características del dinosaurio Tanystropheus. El encuentro tuvo lugar el 13 de mayo de 1572, cerca de Bolonia, Italia, y el campesino mató al dragón. Por lo tanto, existe evidencia confiable de la existencia de dinosaurios en la historia humana. Además, tenemos la descripción de dos animales de la época de Job que pudieron haber sido grandes reptiles. El texto deja claro que Dios le mostró a Job cuán grande es como creador, permitiéndole observar las criaturas más poderosas que había hecho. En el capítulo 40, Dios le dice a Job que observe al hipopótamo. En muchos comentarios se lo llama elefante o hipopótamo. Pero esto no es correcto, ya que se dice que el hipopótamo tiene una cola como un cedro. La pequeña cola del elefante no se parece en nada a un cedro. Este animal no puede considerarse ni un elefante ni un hipopótamo. De hecho, después de leer cuidadosamente este pasaje del libro de Job, es difícil encontrar un animal vivo que encaje con esta descripción. El animal más cercano conocido podría ser un branquiosaurio, uno de los dinosaurios.
El Leviatán también se asemeja a un dragón que respira fuego. Cabe señalar que incluso ya existen escarabajos que emiten gases calientes para defenderse. ¿Por qué no podría hacer lo mismo el Leviatán? Por cierto, algunas evidencias de dinosaurios han llegado a nosotros relativamente hace poco tiempo. En la revista Science Digest de junio de 1981 y más tarde en 1983, en Science Frontier número 33, se publicaron informes de investigadores y lugareños en África que habían visto animales similares a dinosaurios. Generalmente se les ve en lugares remotos, como lagos en medio de la selva congoleña, pero las descripciones coinciden sin duda con dinosaurios. Algunos científicos incluso sugieren que el propio monstruo del lago Ness sí existe. Podría ser uno de los tipos de plesiosaurios que aún continúan existiendo hoy en día. En general, a un creacionista no le sorprendería encontrar a un tiranosaurios vivo en la selva. Ni siquiera le sorprendería si resultara ser herbívoro, pero para un evolucionista sería todo un shock. Así que para quienes entienden lo que ocurrió en el pasado, no hay ningún misterio alrededor de los dinosaurios. Pero nuestra comprensión de estos hechos no debe basarse en las percepciones de las personas que viven hoy, a menos que nos basemos en las palabras claramente registradas del Creador, el Dios que estuvo presente en la creación. No tendremos una base confiable para entender la historia ni interpretar los hechos. Gracias por vernos. Suscríbete a nuestro canal, haz clic en la campanita para no perderte nada y si es posible, apoya la producción de nuevos videos. Que los cielos nos traigan paz a todos. Esperamos verte de nuevo.